paz de Dios a todos los jóvenes que se han unido a esta enseñanza el día de hoy, jóvenes. En el nombre de Jesucristo vamos a dar inicio a la enseñanza de la guía juvenil. Vamos a pasar a lo que es la base escritural que se encuentra en Génesis capítulo 26, versículo 3 y 4. Nuestra lección se titula El beneficio de relacionarse con Dios. Vamos a dar lectura a la porción escritural, Génesis capítulo 26, versículos del 3 al 4. Dice así, en el nombre de Jesucristo. Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Amén. Bueno, aquí vemos, jóvenes, cómo Dios en esta parte escritural está hablando a Isaac. Le hace una promesa, la misma promesa que le hizo a su padre Abraham. No sé si recuerden que esta promesa que le está haciendo aquí en esta parte escritural a Isaac es la misma que le hizo a Abraham. Según la lección número 11 se titula El beneficio de relacionarse con Dios. Aquí hay dos cosas o dos palabras claves. ¿Cuál es el beneficio de relacionarse con Dios? Relacionarse con Dios, hay que saber hacerlo. ¿Cómo relacionarnos con Dios? Y por relacionarnos con Dios obtendremos un beneficio. Es lo que a Isaac le pasó. Obviamente Abraham en su momento se relacionó con Dios y tuvo sus bendiciones, pero ahora le tocaba a su hijo Isaac, hijo de Abraham. Vamos a dar pues lectura, jóvenes, a lo que es la guía en el nombre de Jesucristo para dar comienzo. Sin más preámbulos, en el nombre de Jesucristo inicio. Un mandato que cumplir, sustentado en una promesa, era necesario que Isaac permaneciera en la tierra de Canaán para disfrutar el beneficio de hacerse acreedor de la promesa que Jehová había hecho a Abraham, la cual consistía en poseer una descendencia semejante en número a las estrellas del cielo. Asimismo, todas las gentes de la tierra serían benditas. Vemos aquí que nos dice este párrafo que es la misma promesa que Jehová le había hecho a Abraham. Pero para que él fuera acreedor de esta promesa, él tenía que permanecer allí en la tierra de Canaán, tierra donde Dios tenía dispuesto bendecirlo. Y sigue diciendo, Isaac tuvo la bendición de relacionarse con Jehová como lo hizo su padre Abraham. Oyendo al Señor aceptó su guianza y no descendió a Egipto. Muchas de las veces, jóvenes, aquí me detengo un poco en esta parte. Muchas de las veces los jóvenes, por causa de la juventud, ellos no tienen mucha experiencia en la vida y es obvio que a veces quieren tomar sus propias decisiones y no obedecen a sus padres mayormente cristianos, porque pues un padre impío, ¿qué les va a enseñar a sus hijos? Pero yo estoy haciendo referencia a los padres cristianos. Muchas veces los padres cristianos tienen hijos desobedientes o que son refunfuñones, que no les gusta la guianza de sus padres o los consejos de sus padres cristianos porque piensan que son anticuados, etcétera. Pero aquí nosotros podemos ver que Isaac aceptó la guianza de Dios y no descendió a Egipto. A lo mejor él tenía deseos de ir a Egipto porque se encontraba quizás de un ambiente diferente al que él ya estaba acostumbrado, quería quizás probar nuevas cosas. Pero Dios le dijo, no desciendas a Egipto, y obviamente obedeció la voz del Señor y se quedó allí en Egipto.
escuchando a la voz de Dios y también la de su Padre. Así también los jóvenes de estos tiempos tienen que obedecer la voz de Dios. Ya no Dios les va a hablar directamente, jóvenes. A veces Dios nos habla por medio de la palabra de Dios, por medio de nuestros padres. Cuando nuestros padres cristianos nos hablan, ellos ya han tenido una experiencia del pasado y muchas cosas ellos ya las han experimentado. Por ende, los consejos de los padres son de mucho valor para nosotros como jóvenes. Entonces hay que aceptarlos, claro, llevando todo a la voluntad de Dios, o que todos los consejos vayan de acuerdo a lo que Dios marca por medio de su palabra. Tampoco voy a aceptar un consejo de mi padre que esté en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí me doy a entender? Bueno, entonces de esa manera es como obraba Isaac. Sigue diciendo aquí la guía. Dice: oyendo al Señor aceptó su guianza y no descendió a Egipto, quedándose a vivir en Gerar, tierra de filisteos. Allí cultivó la tierra y por obra divina cosechó el 100% de su siembra. Prosperó y se hizo poderoso aún más que ellos, que los filisteos. Y sembró Isaac en aquella tierra y halló aquel año 100 por 1, y bendíjole Jehová. Y el varón se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y grande apero. ¿Qué es apero, jóvenes? Bueno, apero es muchas herramientas que se utilizan para cualquier oficio. Aquí decía que tuvo vacas, hatos de ovejas, de vacas y grande apero. Es decir, que tuvo muchas herramientas, utensilios necesarios para la ganadería. Tenía muchas herramientas, como un mecánico que tiene muchas herramientas, imagínense así, pero en el área del ganado. Él tenía muchas herramientas para el oficio que él se dedicaba, que era cuidar hatos de ovejas y de vacas. Entonces tenía mucha herramienta y mucha riqueza, de tal manera que le dio envidia a los filisteos de su riqueza, y le dijeron a él, y los filisteos le tuvieron envidia, dice la escritura, y dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Génesis 26, 12, 16. Jóvenes, con esto no quiero decir que Dios, por relacionarnos con Él, nos vaya a dar riquezas. No vayan a confundir aquí las cosas, porque pudiera parecer que como Isaac se relacionó con Dios, Él, le dio mucha riqueza, muchas cosas, y también a nosotros nos va a dar. Dios le da a cada quien lo que le corresponde, conforme a su voluntad, conforme a su misericordia. Él nos da como Él desea y como Él sabe que nosotros necesitamos. Él nos da solo lo necesario, no nos da más cosas que nos vayan a perjudicar a futuro. Pero no quiero decir con esto que tampoco no vayamos a tener bendiciones. En este caso, a Isaac Dios lo bendijo de esa manera, dándole riqueza, y lo bendijo con mucho ganado y herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que vaya a suceder también con nosotros, pero es un ejemplo de las bendiciones que prosiguen por relacionarse con Dios. Sigo leyendo. Habitando en el valle de Gerar, los pozos de agua que utilizó Abraham y que fueron cegados por los filisteos fueron reabiertos y volvieron a dar agua. Después habitó en Beerseba, lugar en el que Jehová nuevamente trató con él, y en correspondencia edificó un altar a Jehová. Allí cavó un nuevo pozo del cual brotó agua. Abimelech, acompañado de 2 de sus hombres principales, lo visitó y le propuso una alianza, pues había visto que Jehová era con él. Y de allí subió a Beerseba, y apareciósele Jehová aquella noche, y edificó allí un altar. Y Abimelech vino a él desde Gerar. Díjoles Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová es contigo, haremos alianza contigo. Génesis 26, 23, 33. Bueno, otro de los beneficios que vemos aquí de relacionarse con Dios es que muchas de las veces las gentes, cuando nosotros somos hijos de Dios o cristianos, nos van a rechazar, jóvenes. Cuando aún no saben que somos hijos de Dios, nos van a rechazar, o incluso aún sabiendo, mayormente en estos tiempos de la era de hoy,
nomás al darse cuenta que somos cristianos, nos rechazan. Sepan o no, muchas veces somos rechazados por las personas, como luego dicen, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero cuando somos cristianos parece que hasta les decimos aborrézcanos. Pero eso sucede, jóvenes, porque obviamente la gente insensata no sabe ni quién es Dios ni cómo obra Él. Pero cuando nosotros nos relacionamos con Dios y no le damos lugar a la depresión o a la ansiedad porque ellos nos desprecian, porque las gentes del mundo no nos miran como nosotros queremos que nos miren, como miran a los demás, con admiración, con fama, con riquezas, todo aquello que ellos admiran, quisiéramos tenerlo también nosotros para ser admirados como aquellos. Muchas veces caemos en ese error, pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, un día ellos lo van a reconocer y lo van a ver, porque los hijos de Dios somos luz. Y en determinado momento de su vida, si usted permanece fiel a Dios, los que nos aborrecen van a ser nuestros amigos, porque es una promesa escrita en la palabra de Dios. Dice la escritura que cuando los pasos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos pacificará con él. Es decir, que cuando usted camina derecho frente a Dios, delante de Jehová, cuando sus pasos de usted son agradables, su conducta, todo su carácter y toda su forma de vida es agradable a Dios, Dios a usted, a sus enemigos los va a pacificar con usted. Eso es otro de los beneficios de relacionarse con Dios, y es lo que hizo Abimelech en este caso. Fue acompañado de dos de sus hombres principales y visitó a Isaac para hacer una alianza con él, porque Abimelech vio que Isaac, Dios o Jehová, era con él, y subió a Berseba, y ahí apareciósele de noche a Abimelech y edificó ahí un altar, y Abimelech vino a él desde Gerar y habló con Isaac. Entonces le dijo Abimelech: hemos visto que Jehová es contigo, haremos alianza contigo. Quiere decir que se cumple la escritura al pie de la letra. Cuando los pasos o los caminos del hombre son agradables a Dios, Dios pacificará a sus enemigos con él. En un principio nosotros vimos que ellos, como filisteos, y Abimelech, dirigente principal de los filisteos, lo rechazó porque tuvieron envidia de él. Pero después vieron que él era un buen hombre, porque tenía principios de Dios. Fue criado bajo los principios de los cristianos de estos tiempos, porque Abraham fue un tipo y figura de los cristianos de hoy, de estos tiempos. Es un tipo y figura de lo que hoy vivimos nosotros. Nosotros tenemos la fe de Abraham, porque él no vivió o no entró a conocer a Dios bajo la ley, sino él entró sin ley, como nosotros somos sin ley. Así también Abraham conoció a Dios. Y muchos de nosotros, así, aún sin la ley de Israel, nosotros hemos conocido al Señor y hemos tenido fe en el Señor Jesucristo, y por esta causa Dios nos ha bendecido. A lo mejor no tenemos la promesa que Dios le hizo a Abraham ni a Isaac. Como les dije, a lo mejor no tenemos muchas riquezas de las cuales ellos poseían, pero no son necesarias ya en estos tiempos, jóvenes. En realidad, si lo comparamos con aquellos tiempos, las casas de estos tiempos que nosotros tenemos son mucho mejores que las tiendas en las cuales ellos vivían, y a pesar de eso eran ricos. Entonces quiere decir que nosotros somos también ricos y poseemos, si tenemos una casa, jóvenes, un hogar, un techo donde vivir, ya es mucha bendición, porque el Señor Jesús a nosotros nos dijo claramente: sean contentos con que tengan que comer y que vestir. Nada más dos cosas el Señor: comer y vestir, y ustedes ya están bendecidos y no necesitan más para salvarse, y eso es más que riqueza, comer y que vestir. Pero, jóvenes, resulta que nosotros en estos tiempos tenemos a veces carros, a veces de hecho tenemos casa, un hogar donde acostarnos, tenemos celulares, tenemos lo que usted se imagina que Abraham no pudo tener. Hoy tenemos cosas que aparentemente son pocas, porque hay gente que tiene más que nosotros, es obvio, pero si lo comparamos con los tiempos de Abraham, nosotros somos ricos igual que él. Aún con todo y eso, jóvenes, aunque no tengamos las riquezas de estos tiempos, no por eso va a ser la causa para dejar a nuestro Dios y dejarnos de relacionarnos con nuestro Señor. Dios lo que quiere, o más bien, nosotros
debemos de entender que al Señor hay que buscarlo incondicionalmente. Es decir, que si yo quiero relacionarme con Dios, tengo que buscarlo de manera incondicional, jóvenes. Es decir, que no busco a Dios por las bendiciones que Él me pueda proveer, por yo serle fiel a Él. Tenemos que entender esto, jóvenes, que si yo me quiero relacionar con Dios es porque lo amo, no porque quiero sacar provecho de mi relación con Dios. Al contrario, yo quiero ser bendecido de parte de Dios, y lo único que deseo de mi Dios es que si me relaciono con Él, Él me dé sabiduría y entendimiento para amarlo más y para ser más perfecto y agradable delante de su presencia, aunque Él no me bendiga con riquezas o con cosas terrenas. Yo prefiero cosas espirituales que cosas terrenas, porque yo sé que son de mucho más valor para mi alma. Porque un día, jóvenes, moriremos, ¿y a dónde nos llevaremos toda la riqueza? Se va a quedar aquí en la tierra. Por eso el Señor pone énfasis, o Él se fija más en estas cosas que son más importantes, en las cosas espirituales, en lo que está en nuestro corazón. Todo nuestro corazón debe ser entregado para el Señor. Nuestro corazón no tiene que estar dividido, tiene que estar enteramente entregado a nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo que el corazón se divide, jóvenes, es que a veces queremos tener las bendiciones de Dios, queremos estar en el templo, queremos recibir las bendiciones del santuario, pero a la par queremos también tener cosas del mundo en nuestro corazón, cosas que nos afectan en nuestra vida espiritual. Y cuando hay dos cosas opuestas, van a chocar, no van a poder relacionarse entre sí. Si en nuestro corazón hay maldad, hay suciedad del mundo, hay codicias, hay avaricias, hay lascivias, y hay muchas cosas que son opuestas, iras, envidias, etcétera, etcétera. Si todo eso habita en nuestro corazón y así queremos participar de las cosas de Dios, jóvenes, Dios no se puede relacionar con nosotros de esa manera. Dios, para poderse relacionar con nosotros y que nuestro corazón sea fértil para las bendiciones de Dios, nosotros tenemos que dejar muchas cosas del mundo, lo cual yo sé que es difícil, porque para Isaac nosotros vemos que él tenía deseos de ir a Egipto porque quizás veía que allá había cosas más agradables para los jóvenes como él de aquel tiempo, porque era una ciudad muy llamativa, obviamente, muy rica y muy llamativa, tanto terrenamente y por riquezas y por las mujeres seductoras que se pintaban, etcétera, etcétera, etcétera. Era muy atrayente todo eso para él como joven en aquel tiempo, pero él decidió hacer la voluntad del Señor y obtuvo todas estas bendiciones y tuvo una grande familia, y la promesa que le hizo a Abraham también fue cumplida en él, porque él fue parte del propósito de esa misma promesa, porque Abraham lo tuvo ya en una edad muy grande, muy avanzada. Entonces él era parte de esa promesa y tenía que cumplirse la voluntad de nuestro Señor. Claro que Dios determina cómo hacer su función o sus obras en esta tierra, pero también toma en cuenta nuestras propias decisiones. Isaac tenía la posibilidad de irse al mundo, pero decidió buscar al Señor y no gozar de placeres temporales, terrenos, que afectan nuestra vida o nuestra relación con Dios. Como decía hace unos momentos, tenemos que sacar de nuestro corazón, jóvenes, todo aquello que el mundo desea. El mundo desea fama, desea riquezas, desea ser admirado y adulado de las gentes. Eso es lo que desea el mundo. En estos tiempos hay mucho, pero mucho de eso. Allí en YouTube y en muchas otras páginas, jóvenes, que ustedes ya conocen, allí está mucho eso. Ahí les gustan mucho los halagos, las adulaciones. Es lo que buscan los youtubers en muchas ocasiones, los likes, etcétera, etcétera. Ahí nos están diciendo la vanidad que hay en sus corazones. Entonces nosotros, jóvenes, no debemos ser de la misma manera que ellos. Sigue diciendo la guía: el beneficio de relacionarse con Dios, experimentado por el patriarca Abraham, también lo recibió Isaac, el hijo de la promesa. En la gracia de nuestro Señor Jesucristo, todos los redimidos por su preciosa sangre, al vivir en una relación franca con Dios, disfrutamos este beneficio. Así que, hermanos jóvenes, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, según Gálatas 4:28. Entonces quiere decir que estas promesas son vigentes también para nosotros. Si nosotros nos relacionamos con Dios, jóvenes, también vamos a ser parte de la promesa que le hizo a Abraham
a Isaac y a nosotros también, para nosotros también es esta promesa. Fíjense bien, voy a leer esta última escritura ya para concluir, jóvenes. Gálatas 4:28 dice así: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Gálatas 4:28. Entonces, aquí está diciendo San Pablo, jóvenes, que así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. La promesa que se le hizo a Isaac, a Abraham, nosotros somos parte de ella, porque nosotros también podemos ser instrumentos útiles. Como dije hace unos momentos, nosotros somos luz frente a toda la oscuridad del mundo que hay en esta tierra, jóvenes. Nosotros tenemos que ser diferentes para que las gentes puedan venir a Cristo por medio de nosotros. Quiere decir que nosotros podemos ser útiles para la obra de Dios. Si nos comportamos o hacemos la voluntad de Dios, aquellos que nos ven como enemigos un día van a vernos como amigos, como pasó con Abimelech e Isaac, que primero lo rechazaron, pero después se hicieron amigos y hicieron alianza. Así nosotros también podemos ser útiles para la obra de Dios si permanecemos fieles en la voluntad y en la obediencia de Dios. Dios se va a encargar de todo lo que suceda a nuestro alrededor, porque eso está escrito. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, jóvenes. Entonces, jóvenes, tenemos que tener muy en cuenta que relacionarnos con Dios es indispensable para nuestra vida, para obtener beneficios en esta tierra, pero también para obtener la vida eterna, que es lo más importante. No voy a dejar yo las cosas de Dios y perder mi salvación eterna o mi vida eterna solamente por un gozo temporal que me ofrece el mundo. Hay que ser sabios e inteligentes y prudentes para tomar decisiones, jóvenes. Dios nos bendiga, jóvenes, y Dios nos guarde. Espero que estas sencillas palabras sean de muy grande bendición para todos y cada uno de nosotros. Aún para un servidor de ustedes, jóvenes, es muy indispensable para mí aprender de estas mismas enseñanzas. Me renuevo constantemente con estas enseñanzas. Espero que también sean de provecho para ustedes, así como lo son para mí, su servidor. Dios nos bendiga, jóvenes, y Dios nos guarde. Espero en Dios que todos los que estamos escuchando, y aún los que no, jóvenes, un día lleguemos a ver el rostro amante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.